amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cuarta Pared. Una semana más subiendo un nuevo video, un nuevo capítulo, una nueva entrevistada que creo que la han visto varias veces, de todas maneras la han visto en alguna novela o en alguna obra de teatro. Estoy muy emocionado de que está acá. La semana pasada tuvimos a Laszlo. Si no han visto la entrevista, vayan a verla. Y antes de empezar, quiero agradecerle de nuevo a The Coffee Road por darnos este espacio maravilloso para poder grabar, para hacer realidad la segunda temporada de La Cuarta Pared. Vamos a presentar a nuestra nueva invitada. Ella es Lilia de Jamapietra. Eres la primera persona que lo pronuncia bien. No. Gracias. ¿De dónde es ese apellido? De Italia. Ah, de Italia. Italia, y creo, sospecho, que significa picapiedra. ¿Qué? Te lo juro. Podría ser. Gracias por la invitación, gracias, en No, verdad. no, por favor, gracias por estar acá. Creo que, y se lo digo a todos los invitados, siempre hay una historia que contar detrás de las personas que pueden ver en el teatro, o en la tele, o en las redes sociales. Siempre hay una historia detrás que la gente no conoce y que no la ve y que no la cuentan, lamentablemente, otros lugares porque se enfocan en otras cosas. Pero creo que es importante poder compartir esas historias donde la gente se puede identificar y pueda decir como le pasó a ella, también me está pasando a mí y es parte de ella, es normal. Primero que nada quiero hablarte de tu infancia, de cómo naciste en el rubro, cómo te enamoraste del arte. Sé que tu mamá es actriz, pero tú personalmente como Lilian, ¿cuándo dijiste esto es lo que quiero hacer? En verdad fue como bien natural, y yo creo que desde chiquita ya era bien histriónica. Yo de chiquita era una loca. Entonces, ya desde muy chiquita como que mi mamá me llevaba a los sets de televisión, a los rodajes, al teatro. Entonces yo estaba para mí era súper normal ir al teatro desde chiquitita, ¿no? Entonces ya digamos que desde siempre tuve ese roce. Mi papá escribe, entonces en mi colegio no habían cursos de actuación, no habían cursos de teatro. Entonces lo más artístico que había era flauta y había los juegos florales, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, los concursos de poesía y oratoria. Entonces yo en poesía y oratoria siempre ganaba el primer lugar. Siempre, porque me esforzaba. Tú sabes cómo me esforzaba, pero en verdad creo que era porque me encantaba estar en el escenario. Y la poesía me gustaba mucho. Me encantaba César Vallejo. Y, pucha, de hecho, todos los poemas de César Vallejo creo en los Juegos Florales. Te juro, he hecho el Sonar al 80 veces. Creo que eran esos espacios. Entonces, cada vez que yo tenía una oportunidad de salir al escenario, de expresarme, la utilizaba. Me gustaba mucho tocar flauta también. Y cuando eran las kermeses o cosas así y habían posibilidades de... ¿Has visto que tipo concursan entre salones? Sí, claro, obvio. Y tiene que salir como la mascota. Bueno, sí, claro. La mascota y yo. Claro. Y además mi mamá, que era muy linda, se inventaba personajes. Y nos inventamos un personaje que era... mi mamá es de la sierra. Okay. Entonces ella era como la paisanita y yo era la hija de la paisanita. Entonces éramos las dos. No me acuerdo qué nombres les pusimos a los personajes, pero eran personajes que todas las kermeses, estábamos. Y ya hicimos ahí nuestros personajes, así éramos una sensación. Pero como tu mamá era parte del colegio o algo así. No, simplemente nos inventábamos y les decíamos si podíamos hacerlo y lo hacíamos y éramos un hit. Claro. Y así, y con mi mamá, desde chiquita, desde el nido, hacíamos cosas juntas. O sea, hacíamos personajes, ella siempre era como la que me impulsaba mi creatividad, ¿no? Desde el nido también creo que mis papás eligieron muy bien el nido en el que yo estaba. Yo he crecido también en una casa en donde no habían tantas prohibiciones y más bien mis papás siempre me empujaron a jugar con tierra, a tener otro tipo de crecimiento, conexión con la naturaleza. Yo hice mi primer negocio a los 7 años, creo. Mira, ¿me ¿de entiendes? ¿De qué era ese negocio? Pulseritas. Empecé a hacer pulseritas y ya que ganaba. Me metí a todas las ferias y ganaba bien. O sea, en verdad, empecé ahí mi primer negocio porque mis papás nunca me limitaban en esos aspectos, más bien me empujaban. Y yo creo que por ahí va un poco, ¿no? Y ya cuando terminé el colegio,
en un momento sí tuve una resistencia a aceptar que quería ser actriz. ¿Por qué? Porque la actuación es una carrera muy linda, pero de mucho aliento. Y en esa época, o sea, ahora es distinto. Ahora yo sí le diría a la gente, estudien actuación, si quieren estudiarla. Porque ahora hay más posibilidades de hacer otras cosas porque se ha democratizado todo con las redes sociales. Claro. Pero cuando yo salía del colegio no existían las redes sociales, no habían espacios donde tú pudieras crear tus cosas. Claro. Entonces dependías un poco de si te llamaban o no te llamaban. Y entonces no es una carrera, digamos, continua. Mi mamá trabajaba, era actriz, pero hacía otras cosas también. Entonces yo veía eso y también era una cierta suerte de resistencia, ¿no? Entonces, primero quise estudiar industrias alimentarias en la agraria, nada que ver, no sé qué me pasó. Pero luego simplemente mis papás me dieron un año sabático, me dijeron, ¿sabes qué? Tómate el año y fíjate qué te gusta. Lo primero que hice fue meterme a estudiar comedia musical, teatro musical y ya. Y luego terminó el año y me postulé a la Católica. En ese entonces tenías que postular primero a la carrera de letras. Claro. Entrabas a la universidad y luego de eso recién te podías pasar a la escuela. Claro. Interesante. Entonces, porque has crecido con una normalidad al arte y al teatro y a esta naturaleza de expresarte en todos los rubros en los que estés, que no es tan común. Sí. Porque por el otro lado, la gente, en mi caso, yo crecí con, no, el teatro. Tipo, ¿quién va a hacer teatro? ¿Por qué haces teatro? Te vas a morir de hambre, no tiene nada que ver. Exacto. No tiene sentido que hagas esto. En el colegio, ni por acá se me pasó a hacer teatro alguna vez, pero por todos los estereotipos con los que creces, sobre todo... A ver, mi colegio era religioso, pero fuera que era religioso, la sociedad en realidad lo ve así al arte. Entonces, es interesante que tú hayas crecido de esta manera y que incluso así te hayas permitido dudar de si hacerlo o no. ¿De qué manera sientes que te ha ayudado en tu profesión como profesional, como Lilian, actriz profesional, que hayas crecido en este rubro y no con tantas cosas negativas que podrían decir? Mira, he tenido de las dos cosas, porque si bien dentro de mi casa yo vivía esto, fuera no. O sea, mi colegio era un colegio que... o sea, si no hacías nada que tuviese... O sea, todos estábamos formados para ser empresarios. Entonces eso era como lo que en mi colegio era Junior Achievement, era como todo, era eso. Claro. Entonces creo que eso fue lo que me hizo dudar en un momento, el ver desde afuera que todos decían que la actuación no. Sin embargo, yo creo que lo que me ha aportado esto de que igual dentro de todo soy privilegiada porque he vivido una normalidad que no la viven todos los artistas o la gente que se quiere dedicar a esto. Lo que me ha dado es, no sé si puedo decir esta palabra acá, pero sí, lo que quieras. Conchudez, o sea, me ha dado como más frescura, como no me ha dado vergüenza hacer un montón de cosas. Sí me da, pero no me da. O sea, sí me da, pero me atrevo, ¿me entiendes? Claro. Me ha hecho atreverme a muchas cosas. No me detengo tan fácilmente, casi nunca, en verdad. Puedo estar en el peor momento de mi vida y yo siempre sigo para adelante. Entonces, creo que eso me lo dio mi casa, o sea, mis papás. Que yo les agradezco un montón por eso, ¿no? Porque siempre en mi casa se hablaban las cosas y yo creo que está relacionado directamente también con el contacto que tenían con el arte, porque el arte te permite cuestionarte, el arte... No, y te hace mucho más vulnerable y sensible. Sí, te abre la mente. Mis papás eran personas con las que yo podía hablar. Claro. Entonces, eso a mí me ha dado, creo que, las ganas de empatizar, ¿no? Y por eso no me da miedo empatizar con los personajes. Claro. Y una perspectiva diferente a todo, ¿no? Porque claro, ya no es solamente crecer en la normalidad del arte está bien, sino en crecer en una normalidad que tampoco es tan común de se pueden conversar las cosas. Sí. Y eso me parece chévere, qué bonito, me alegro un montón. Tú cuando ya te decides por estudiar actuación y vas con eso, ¿en qué momento sientes que te desligas un poco de la realidad en la que te chocaste después? Cuando por ahí viste que no todo era tan bonito, que la gente no era tan, no sé, como se veía todo en la universidad, por ejemplo, que todos están enamorados del arte. Cuando saliste de ahí, por ahí viste algo que no habías visto antes. Sí, hubieron dos momentos, en realidad. El primer momento fue cuando casi dejo la universidad, casi dejo la carrera, porque me estaba desenamorando de la actuación.
porque me estaba desenamorando, me empecé a dar cuenta de que no era tan sencillo, porque en ese entonces, vuelvo a repetir, no existían las redes sociales, no existía todo esto que ahora hay. Y era muy difícil porque yo ya sentía que... hay un momento cuando tú estudias actuación en el que te empiezas a desesperar. Completamente. Así es. Así hay un momento en el que empieza la desesperación y tú dices, pero que nadie me llama, pero ¿a dónde tengo que ir? ¿Dónde hago los castings? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo empiezo? Y te empiezas a desesperar y te empiezas a desesperar. Entonces yo me empecé a hacer películas en la cabeza, porque yo algo que tenía claro desde que empecé en este mundo profesionalmente hablando fue que yo nunca quería que mi mamá me ayude. Okay. Entonces yo cerré esa puerta muy drásticamente y empezó a pasarme todo esto y dije, no, ¿sabes qué? No quiero estudiar actuación. Dije, ya no quiero, esto es demasiado difícil y no quiero. Ese fue el primer momento. Tuve una crisis de 1 año, más o menos, en donde casi me voy de la universidad. Pero no te fuiste al final. No me fui. O sea, nunca paraste. Nunca paré. Dudaste, pero no. Dudé, no pero no paré. Dudé y dije, me voy a dar este año para ver qué tal, pero estaba ya casi que se me iba a ir, ¿no? Okay. Porque además veía a mis amigos, y mis amigos, mi contexto del que yo venía era gente que muy privilegiada, ¿no? Gente que digamos, estaba ya en el momento en el que yo me estaba haciendo estas preguntas, ellos ya estaban practicando, ellos ya estaban trabajando, ellos ya estaban construyendo una economía y una vida. Claro, y inconscientemente empiezas a compararte un poco también. Exacto, yo me comparaba claro. y me comparaba porque era mi universo, o sea, hasta que yo entré a la universidad mi universo era ese, claro. ¿no? Y yo, en mi familia, si bien hemos sido muy privilegiados durante un tiempo, pasamos una crisis súper fuerte. Que mis amigos no, por ejemplo, ¿no? Que ellos nunca lo han vivido y yo lo viví, y lo viví junto con mi crisis vocacional y lo viví claro. junto con un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que me hizo continuar es que en el fondo tú sientes algo, hay una cosa que te mueve, que te moviliza, ¿no? Entonces, luego de que pasó eso, poco a poco yo me fui abriendo las puertas. Entonces decidí entrar a trabajar al teatro como acomodadora. Yo he hecho todo. Tramoya, acomodadora, claro. Tiquetera, todo lo que... Eso te iba a decir. Tú antes de poder pararte en el escenario o en un set de televisión, hiciste todo lo que está detrás para meterte al mundo, para conocerlo. Todo lo que te puedas imaginar. O sea, yo he hecho todo, desde limpiar el agua que se le caía a la gente que iba al teatro, todo. Y creo que eso me hizo seguir porque... yo me enamoré del proceso y me enamoré de lo que significaba el trabajo de la actuación, que es un trabajo en equipo. Claro. Y ahora voy a tu pregunta, perdón que me he extendido tanto, no, pero por favor. Voy a tu pregunta porque esto es importante, porque creo que cuando yo me formo en el TUC, ¿no? En ese entonces, en esa época, yo hablo como si fuese una viejaza, pero le juro que era totalmente diferente ahora. Era una cosa muy distinta. No existían las carreras de actuación como ahora en todas las universidades. Y en el TUC la formación era súper estricta y no se veía en ese momento tan bien actuar en televisión. Okay. Entonces yo en mis últimos años me llaman del teatro y me llaman de la tele. Cuando me llaman para hacer teatro, me llaman porque mis profesores me habían recomendado y era la obra de teatro de mi vida, de mis sueños. Iba a actuar con uno de mis maestros, iba a actuar con Alberto, iba a actuar con Sofía Rocha, con el Chino Palacios, con un montón de gente con la que yo quería actuar y en un teatro en el que yo quería actuar. Gran elenco. ¿Qué obra era? En el Teatro del Pacífico. ¿Qué obra? Era La Terquedad. La Terquedad. Entonces me eligieron para la obra, hicimos la primera lectura y me llaman de la televisión. Entonces, y ahí creo que en tu cabeza podría competir el teatro, que es lo que amo, pero hace no mucho tenías en la cabeza lo de la estabilidad de los demás y la televisión un poco que... No, además que uno también tiene que pensar en que tú eres una empresa. Completamente. Entonces tienes que ser estratégico. 100%. Sí. Y en verdad, por estrategia, en ese momento a mí me convenía estar en la televisión. Total. Pero eso me lo hizo ver el productor de la obra, no yo. Porque yo me acuerdo que iba a su oficina todos los días, porque primero, la primera novela grande, digamos, que hice, porque ya había hecho algunas más cortas, fue Cumbia Pop, claro. ¿no? Y en Cumbia fue un proceso de selección súper largo, sí. De varios meses, donde hacíamos canto, baile, actuación, y de ahí iban filtrando. Entonces, yo estaba en ese proceso mientras que me habían aceptado en La Terquedad, porque yo no sabía si iba a quedar o no en la novela, hasta que en un momento ya me dicen si vas a estar, pero no me decían los horarios de grabación, y tú sabes cómo es cuando grabas una novela. Entonces
hablé con Sergio y le dije, Sergio, me está pasando esto, no sé qué hacer. Solamente habíamos hecho la primera lectura, así que todavía estaba como medio que tiempo. Claro. Y Sergio me dijo, te conviene hacerlo de la tele ahorita, hazlo. Pero fue tan amoroso, o sea, te juro que fue con mucho amor. Me dijo, hazlo y tú tranquila que vamos a volver a trabajar juntos. Y yo salí de ahí diciendo, nunca nadie va a trabajar conmigo en teatro, ¿no? Y el personaje lo terminó haciendo Yeli, el de la terquedad. Ajá. Entonces, nada, y ahí empezó, y ahí fue donde me choqué con la realidad. Porque el mundo del teatro es bien distinto al mundo de la tele. Sí. Y el mundo en el que yo crecí formada también, que era un universo en el que el arte estaba por encima de todo. Y también ahí está bueno tener una cuota de realidad, porque también no todo es por amor al arte. No, o sea, hay muchas cosas alrededor que uno también tiene que aprender a hacer para que el arte funcione y para que tu arte perdure en el tiempo. Completamente. Empezando por entender que si quieres esto, tienes que aprender a vivir de esto. Al 100%, eso es súper importante porque muchas personas, y lamentablemente en el Perú está la cultura de hacer las cosas por amor al arte y porque te gusta, y es una cultura que ha estado marcada por mucho tiempo, y darse cuenta de eso y decir, escúchame, ya sí, yo quiero actuar, yo quiero ser actor, yo quiero ser director, productor, pero quiero vivir de esto. Y para vivir de esto no puedo hacerlo por amor al arte, porque si no, no voy a vivir de esto nunca. No, claro. No, y además está bueno hacer lo que te gusta. Hay que hacer que lo que te guste sea también tu negocio, pues, ¿no? Claro. Sea lo que te haga vivir. Y en lo que pasa en la tele un poco es que yo venía de esta burbuja y me encontré también con un mundo en el que no necesariamente todo es color de rosa, no todos trabajan en función a que, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta hacer televisión, me gusta mucho. Luego he ido conociendo otras formas de hacer televisión que me han ido gustando más y cada vez más, pero digamos que lo primero con lo que me choqué fue con el romper con la realidad y darme cuenta de que no todo en televisión, no todas las personas que están actuando son actores, no todos. Y también hay que aceptar que eso es parte de ese universo. Claro, sí, 100%. Pero yo no lo sabía. Entonces eso me hacía llegar a mi casa llorando, diciéndole a mi mamá que me quería ir, que ese no era mi lugar. Y luego me di cuenta que sí era mi lugar, o sea, que sí me gustaba mucho la tele. Pero para estar en la tele también tienes que entender que son universos distintos, son negocios diferentes y que te exigen cosas distintas. Claro. Y que exigen una tolerancia a ciertas cosas, pero también es importante ser inteligente y no abandonar tu trabajo como actor. O sea, lo que tú eres capaz de aportarle a esa producción, ¿no? Yo quería hablarte de eso porque, claro, por ahí existe, o se da un poquito ahí una suerte de tentación de irte por el otro lado porque te enamoras de la tele y te enamoras de lo que te da la tele, pero hay algo que siento que ha estado detrás de todo tu camino, que es tu naturaleza, o sea, lo que tú sientes por dentro, ese bichito que te dijo que no te salgas de la universidad, porque todos lo tenemos, porque hay cosas en la vida, situaciones en la vida donde quieres decidir cosas para estar más seguro, o para estar más estable, o para sentirte, entre comillas, mejor, pero hay algo dentro tuyo, una vocecita dentro que te dice, no lo hagas porque esto es lo que quieres. Sí. Pero claro, para hacerlo realidad y para que esa voz pueda seguir perdurando en el tiempo, hay que hacer que funcione no tanto, también desde el amor, pero desde la realidad y hacer que sea perdurable, ¿no? Porque si no, de amor no vives. Entonces... O sea, yo creo que es más bien al contrario. O sea, yo creo que mientras más amor te tengas, más capacidad vas a tener de ver el 360. No, sí, claro. ¿No? Porque yo creo que justamente lo que pasa en el mundo también o sea, es que es bien loco, porque si tú sumas los puntos fuertes que tiene la televisión y ese mundo, digamos, un poco más empresarial, claro, con los puntos fuertes del teatro, crearíamos el espacio perfecto para los actores. El tema acá es que en el mundo del teatro, con lo que te encuentras, ya creo que menos, pero te encontrabas más antes, era con amor al arte por amor al arte, y es una falta de amor al arte, porque al final dejas al arte como si fuese cualquier cosa y como si no tuviese un valor, y digamos, el lenguaje o la forma en la que te hablas como actores, ¿no? No sé si tú has escuchado alguna vez
pucha, estoy misiazo siempre, ¿no? Claro. O, ay, seguro nuestro punto va a salir, ¿no? 10 soles. O Sí, 10 sí. soles, o, pucha, felizmente hacemos esto porque nos gusta, o un montón de frases construidas que, desde mi punto de vista, destruyen, no Sí, construyen. completamente de Entonces, acuerdo. creo que justamente tener amor al arte y tener amor a nosotros es entender que darle amor a nuestro arte es darle un valor, darle un espacio, darle un lugar, saber que eso se tiene que vender. Claro, es interesante lo que dices y me parece bravazo porque, claro, yo decía lo del amor porque está construida esta frase que tú dices de hacer las cosas por amor al arte. Pero hacer las cosas por amor al arte, así no vas a vivir del arte. Entonces, pero es importante o sea, me parece crucial lo que dices porque es otra perspectiva de si tú realmente amas el arte, entonces respétalo. Claro. O sea, dale su valor Hazlo crecer. y respeta tu trabajo también. Sí. Porque si sigues alimentando a estas personas o productoras o productores que hacen las cosas y no les importa cuánto ganas, no les importa cuál es la recompensa del trabajo que tú estás dando, si sigues alimentando eso, probablemente las cosas se demoren muchísimo más en cambiar. Sí, pero también a veces te va a tocar coexistir con eso. Sí. Y hay que aprender a hacerlo. Sí, Sin sí. hacernos problemas. Lo que pasa es que a veces los artistas también nos andamos problematizando por todo. Pero es bien fácil, o sea, a mí me ha tocado trabajar en lugares en donde de pronto la filosofía del arte no es la misma que yo tengo. Ujú. Pero estoy trabajando ahí. Entonces, y partimos de que para mí lo más lindo es actuar. O sea, no hay nada que yo disfrute más que eso y ahí viene la parte de amor al arte, sí, lo disfruto. Claro. Pero además que lo disfruto, a mí me pagan por eso. Claro. Y bueno, ahí viene ya cada uno negociará y tal, pero uno tiene que ponerle un valor a eso. Claro. Pero también tienes que aprender a bajarle al ego del artista, porque de la universidad también salían, así como salía yo desesperada, salían Claro. muchos pensando que lo sabían todo. Claro. Y no, pues, por más que tú hagas arte puro, teatro, tal, existen otros universos que requieren que tengas también una visión de las cosas un poco más aterrizadas. Sí, sí. Entonces, también hay que aprender a convivir con eso, también hay que aprender a coexistir en esos universos, porque esos universos al final también te van a dar de comer. Y si tú quieres hacer algo diferente a eso, entonces produce tú también. Claro, autogestiónalo. Autogestiona, ¿no? Haz tus propias cosas, pero no dejes de ser, no te cierres tampoco las puertas al otro lado. O sea, lo que yo voy es que Hay que encontrar un equilibrio entre todo. eso, hay que encontrar Sí. un equilibrio, que no, nada está mal ni nada está bien. Y creo que somos muy polarizados los artistas, porque me ha pasado un montón de veces que he estado con compañeros que de pronto es como los artistas puros y no sé qué, y a veces dan ganas de cachetearlos porque es como que, oye, ya, chévere, pero tenemos que avanzar. Y mientras más vas preguntándole al director tantas veces la misma cosa, más nos demoramos y Claro. podríamos estar creando en este momento. Entonces, eso también retrasa el trabajo, así como también retrasa el trabajo a alguien que de pronto no es actor. Y tampoco tiene una intención porque yo creo que es válido que alguien que no sea actor actúe, sin embargo tiene que haber un respeto por lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Cuando no lo hay, ese es el problema. Sin embargo, nada, hay que relajarnos, yo creo. También estamos como en una posición como muy a la defensiva, ¿te das Ujú, cuenta? sí, Entonces yo siento que completamente. el artista del teatro está a la defensiva con lo que se hace en la tele, y los que están en la tele están a la defensiva con lo que hacen teatro. Entonces, Sí, déjense en 100%. paz. 100%. No, es que es importante porque, y lo hemos dicho en varios capítulos, tú puedes estar no de acuerdo con algo, Sí. pero... Voy a comer un es- pedacito de mi dona. Por favor. Tú puedes no estar de acuerdo con algo, pero eso no significa que vayas a ir en contra de eso. Porque tienes que aprender a convivir no solamente con estos espacios laborales, así como convives con personas que de repente no piensan igual a ti, pero te toca trabajar con ellos. Y tienes que aceptarlo, y no porque no te guste trabajar con esta persona te vas a ir al proyecto y te quedas sin trabajo. O sea, tampoco creo que funcione así. Hay cosas que tienes que aceptar, por ahí no resignarte a que esa es la realidad y ya puedes hacer cosas para que cambien, pero tampoco cerrarte puertas y encontrar un equilibrio donde puedas hacer lo que te gusta, puedas estar lo más cómodo posible donde estés, pero haciéndolo realidad, o sea, haciendo tu sueño realidad, porque si quieres que tu sueño sea realidad, hay cosas con las que te vas a chocar y es parte de... Necesitas de los dos mundos para crecer. Sí. Entonces es como si ahorita todos
nos quisiéramos aislar y decir no al capitalismo, Claro. pero vivimos en un mundo capitalista, lamentablemente, pero vivimos ahí. Entonces necesitamos del capitalismo para hacer crecer nuestros negocios también. Sí. Entonces, te lo pongo también así como el positivismo tóxico, lo que vemos en redes sociales todo el tiempo. Completamente. Que es que ahora, y es muy peligrosa esta idea de tú tienes que hacer las cosas en función a lo que te haga sentir feliz, lo que te guste. Y a veces lo que te gusta no siempre tiene procesos o partes que te gustan. Y De parte acuerdo. del éxito es aprender a hacer las cosas que no te gustan porque están apuntando a una meta más grande que eso. De acuerdo, 100% de acuerdo. Y si no, estamos fregados porque la vida no es así. O sea, la vida no te va a poner todo lindo para que todo salga... No, o sea, cero. Más bien la vida te zamaquea cada rato. Entonces, Completamente. lo mismo con los proyectos. Y de hecho ¿no? lo hablamos hace 3 capítulos con Tito Vega. Hablamos de esto, del positivismo tóxico, porque claro, la gente viene y te dice todo va a estar bien, tranquilo, que no sé qué. Y no, pues o sea, hay caminos que no quieres caminar, pero tienes que caminarlos. Sí. Y tienes que pasar por ahí para poder llegar al objetivo final, porque si tu meta es clara y sabes a dónde quieres llegar, vas a pasar por lugares que de repente no te van a gustar, pero tienes que pasar. Entonces es importante hacerlo normal y que no estemos pasando por ahí, digamos no, ya no, y regresemos. Porque Claro. si no, tan real ese sueño no era. Exacto. Entonces, qué importante que lo digas. Vamos a parar un ratito antes de seguir conversando para entrar a nuestro reto de la cuarta pared, que hoy día es una dinámica diferente como en todos los capítulos. Esto es el reto de la cuarta pared. Bueno amigos, el reto de la cuarta pared hoy día es una dinámica diferente como en todos los capítulos y les voy a explicar. En la caja de la cuarta pared, que no lo usamos hace tiempo, lo estamos usando por primera vez desde la temporada pasada, hay 10 papelitos. El juego se llama Papelito. Seguramente lo han jugado, seguramente si eres actor o actriz, seguramente lo has jugado. Pero se llama Papelito donde hay personajes, personas, nombres propios y nosotros vamos a tener que describirlo. Tanto Lilian como yo vamos a sacar papelitos y vamos a empezar a describir lo que estamos viendo y la otra persona tiene que adivinarlo. Esa es la primera ronda. La segunda ronda vamos a sacar otros 5 papelitos y solo vamos a poder decir una palabra. Por ejemplo, si es Mickey Mouse decimos ratón. Solo ratón y la otra persona tiene que adivinar Mickey Mouse. ¿Cómo? No sabemos. Vamos a ver. Vamos a empezar. Ya. Vamos a tener 20 segundos. 5 papelitos, por ¿no? favor. Sí. Ya. Dele, vamos. Tiene una nariz larga cada vez que miente. Pinocho. Cuando baja por las escaleras de espaldas, así porque Arañita. hay un personaje, hay un fantasma que se le metió. Chucky. La película. No, Y cuando viene el sacerdote y hace así, Ay, sí, ay, dos. empieza con... No puede ser. Ya déjalo ir, vamos. 3, 2, 1, va. Es un superhéroe que un animal lo picó. El hombre araña. Sí. Es un hechicero, una película. Harry Potter. Sí. Es un ogro verde. Shrek. Ah, perdí. Ya. Bueno, va 3-1, va ganando ahí. Vamos. A ver, vamos. Ya. Es esta muñeca con el pelo rubio con la que todos Barbie. jugamos de niñas. Ya. Es la que te dije que se bajaba en arañita de las escaleras. El exorcista. Ajá, Ya, bien. Es un dibujo animado para niños que era una película. No sé cómo. Es de hielo. Es de hielo, son dos. Ah, ya, el dibujito. Olaf. Sí. Ya, es una princesa que tiene cabello gigante. Rapunzel. Sí. Ah, el ratón del que estaba hablando. Mickey Mouse. Sí. Queda uno. Ya sé cuál es, Mike Wazowski. Vamos a empezar con lo de... ¿Cómo no vas a saber quién es Mike Wazowski? O sea, sí, pero no sé cómo describirlo. Monsters Inc. No hiciste tu papel de anoche. Cuando dice Mike Wazowski. Chicos, ¿cómo no es sé que quién es soy Wazowski? pésimo con las películas clásicas. Soy Mike terrible. Wazowski es el mejor personaje que existe en el mundo. Perdón. Y ahora empiezo yo. Una sola palabra ahora. Ya. Vamos. Araña. Hombre araña. No, pues no puedes decir la raíz. Ay, sí, Ya, qué sí. Muñeca. Barbie. Diablo. El exorcista. Hielo. Olaf. Magia. Harry Potter.
Ratón. Mickey Mouse. Ahí, de la raíz. Ah, Nariz. sí. Pinocho. Verde. Jack. Pelo. Rapunzel. Sí. Y. Mike Wazowski. Sí. Bueno, sumando todo creo que ganó Lilio, así que... Bien, bien. Esto fue el reto de la cuarta pared. Bueno amigos, ese ha sido el reto de la cuarta pared. ¿Qué tal el reto? Me encantó ganar. Yo me acuerdo que hace un par de semanas justamente un amigo en común que tenemos hizo una reunión y jugamos este mismo juego. Sí. Creo que ganaron también, Sí, ¿no? también. Sí, también ganaron, siempre ganan. Bueno, creo que ahora quiero hablar de algo que me parece interesante porque justo con esta toda filosofía con la que has crecido y que has construido, porque creo que la has construido a partir de todo lo que has visto, creaste tu propia academia, tu propia escuela, workshop. Me parece interesante porque es extender tu manera de ver el arte y tu manera de vivir del arte a otras personas. ¿De dónde nace esa pasión de querer extender tu conocimiento y cómo lo llevas? Yo creo que hay dos cosas ahí. La primera es que yo soy actriz porque me apasiona el comportamiento humano. Okay. Entonces, y eso es algo que siempre digo cuando empiezo mis clases, porque quiero que mis alumnos sepan cuando yo dicto, ¿no? Porque dictan distintos profesores, pero cuando a mí me toca dictar siempre lo digo, porque eso es lo que a mí me mueve también, o sea, esa curiosidad. Claro, de saber por qué. De saber por qué alguien es así. Alguien Claro. es así, qué pasa por nuestra cabeza, cómo son esas situaciones, sobre todo cuando son personajes tan alejados de uno, ¿no? ¿Y de dónde viene? A mí me encanta eso. ¿Y de dónde Saber viene? ¿De dónde vienen esas actitudes del personaje o esta forma de pensar? Me parece increíble. Sí, y cómo se vinculan. Claro, o sí, sea, 100%. todas esas cosas a mí me vuelan la cabeza, ¿no? Porque te hacen también ver ahora a la gente también desde ahí. O sea, Claro. es como bien loco, pero... Sí. Sí. Bueno, eso al lado. Y luego creo que hay un propósito mío de vida que lo fui descubriendo con la escuela, en realidad. Antes de la escuela no lo había visto y ya con la escuela lo fui viendo, que es ese momento en el que tú ves cuando entra un alumno y cuando sale. O sea, tú ves Claro. cómo entran y cuando ves cómo sale, te quedas así y dices, pucha... O sea, todas las veces que se me ha pasado por la cabeza cerrar la escuela, por X razones, y veo eso, siempre me pasa eso, y veo eso y digo, no, todo esto vale totalmente la pena. Sí. Entonces ahí hay un propósito mío de... El teatro tiene una función bien loca, si bien no es un psicólogo ni nada, es terapéutico también, y el teatro Sí, claro. puede ayudar a encontrar a encontrar y abrir muchas puertitas que a veces uno no sabe cómo con tu niño interno. Y recientemente como que es un propósito que ya le he puesto nombre, y poder hacer eso con las personas es muy, muy bonito. Obviamente yo no soy la que lo hace, lo hacen ellos mismos, Claro, con claro, ellos claro. mismos. Pero darles las herramientas es bacán, ¿no? ¿Cuál es el Eso más nombre de allá ese de propósito? cómo o sea, eso más allá de la gente que quiere estudiar esto Claro, y se claro. profesionalizan con nosotros, ¿no? No, y yo siempre le he dicho, me parece importante, clase de actuación no lo tienen que llevar solo actores. A mí me parece importante que las personas descubran el arte que tienen dentro. Sí. Porque por más que quieras dedicarte a esto o no, siento que tener esta vulnerabilidad que te da el arte te ayuda en la vida. Sí. O sea, te ayuda en cómo enfrentas distintas cosas y en cómo te vinculas con otras personas, desde qué lugar empatizas mucho más con otras personas, te ayuda a entender mejor las situaciones. Entonces me parece importante que lo digas desde ese amor, ¿no? De ese amor de querer extender, abrir puertas de las personas que por ahí tienen pero que no las conocen. Sí, o sea, yo creo que con lo que más me encuentro o con lo que más me he encontrado es que el mundo está un poco como desfasado en muchas cosas porque justamente, has dicho una palabra clave, justamente la vulnerabilidad está vista desde un lugar negativo, 100%. como un peligro, pero es que es la única manera en la que sí, es verdad, también puede ser que te den un no, puede ser, ¿no? Pero si es que no te atreves, también te estás perdiendo la oportunidad del sí. Y sobre todo, no solamente desde el peligro, sino desde me molesta esto, o sea, la gente ve la vulnerabilidad como debilidad, Sí. como algo que te hace inferior, menos, que te hace débil, y eso
No, o sea, para mí la vulnerabilidad es la cosa más bonita que puede tener alguien. Sí, o sea, la vulnerabilidad te expone. La gente tiene miedo a exponerse, es normal, el cuerpo se defiende. Claro, sí. Pero falta, falta una conciencia de que si también no estás dispuesto a atreverte a lanzarte a la piscina sin saber si hay agua necesariamente agua o no, probablemente nunca sepas tampoco, así como seguramente te vas a cuidar de que no te pase nada, seguramente tampoco nunca vas a conocer la posibilidad de que de pronto te tires a la piscina y es un Mar universo gigante, o claro. es todo lo que quisiste, ¿no? Claro. Es como decir te amo primero. Tenés miedo a decirlo, pero tienes dos posibilidades. O sea, te atreves a decirlo, que esa es la valentía de hacer las cosas. Claro. Y lo haces y hay dos posibilidades, que te digan que no o que te digan que sí, ¿no? O sea, que te respondan te amo también o que te digan gracias. Claro. Y si te atreves a hacerlo, es posible que te digan te amo. Si no te atreves, seguramente nunca vas a saber si sí o si no. Entonces, justo creo que la vulnerabilidad está abrazadita de la valentía para hacer las cosas, ¿no? 100%. Y el éxito radica no en llegar al punto, sino creo que el éxito radica en esa valentía de atreverte a hacer las cosas. Y por ejemplo, en la escuela nosotros tenemos distintos tipos de líneas de aprendizaje. Entonces, hay una que es para el público general que tiene este objetivo y que la gran pregunta es ¿por qué nos da tanto miedo ser quienes somos? ¿Por qué nos da tanto miedo ser quienes somos, ¿no? Y todo el tiempo estamos ocultando quiénes somos cuando al final es lo único que te va a abrir las puertas, ¿no? Entonces, esos cursos, que son cursos de teatro, de impro, cursos de teatro y de actuación abiertos al público, son cursos que te ayudan a encontrar ese punto de valentía que te da la vulnerabilidad, a exponerte con seguridad y con lineamientos que también te cuiden. Y aprender actuación para toda esa gente que en algún momento ha querido probar si esto les gusta o no, tengan la oportunidad de probarlo y ver si es que es algo que les gusta, ¿no? Luego tenemos otras líneas que son profesionales, que son para todos los actores profesionales, los actores que estudian actuación, que son los masterclass, que son con distintos maestros, que son cosas ya mucho más específicas. Y que también es una forma de retar al actor, porque nosotros tenemos que estar siempre en entrenamiento. Sí, claro. Y es bueno siempre tener espacios de creación, ¿no? Estos son esos espacios que tenemos nosotros. Y luego tenemos cursos, workshops cortos, que son herramientas específicas para público general, que son gente que quiere estudiar actuación, ¿no? Entonces, al final yo lo que creo es que todo está sobre una misma base, que es justamente el nivel de valentía de ser quien eres, ser el artista que eres, en el caso de los profesionales, y luego descubrir la persona que eres, y luego cómo sumas estas dos cosas, ¿no? Y luego tenemos una formación profesional para todos aquellos que quieren ya llevarlo a un nivel mucho más profesional. Entonces es como un 360, pero también hay una suerte de responsabilidad porque mi escuela tiene una filosofía diferente a muchos otros espacios que yo he conocido. De acuerdo. Porque la filosofía es autogestora. O sea, nosotros todas las herramientas que les damos tratamos de que apunten hacia la autogestión. Que los alumnos salgan de ahí motivados a crear y hacer, y además de eso no disparar, la idea no es disparar alumnos por todos lados irresponsablemente, sino es te doy estas herramientas, crea, te damos este espacio, porque además nosotros les damos el espacio para que lo puedan hacer, y además nosotros también te damos oportunidades laborales, algunas, pero lo principal es sembrarles a ellos en el chip que esto es un negocio, es una empresa. Ellos son su empresa y que ellos tienen que ser autogestores. Y ahora que hablaste de los profesores, ¿tú sientes que a la hora de buscar profesores para tus masterclass o workshops o los talleres, tú buscas que tengan la misma filosofía que tú? ¿No te es tan importante o cómo lo ves? Hay unos lineamientos, ¿no? Que yo les doy. Okay. Depende del curso también. El principal es que todos tienen claro que nosotros apuntamos hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, eso es algo que ellos dentro de la técnica que estamos trabajando,
deberían potenciar también en los alumnos, ¿no? Ujú. Luego hay un camino también, o sea, depende de cuál de los cursos estamos hablando, pero por ejemplo, ¿no? Yo tengo un curso que se llama El Camino del Actor, que es un curso de actuación, en donde tú empiezas con interpretación, luego lleva montaje, o sea, creación de personaje, y luego llevan actuación para la cámara, para cine y televisión. Okay. Entonces es como un recorrido. Cada nivel tiene su técnica, o sea, cada nivel tiene una información que no vas a ver en el otro, ¿no? Para eso hay unos lineamientos. Entonces ahí nos alineamos con el profesor, pero obviamente tú al profesor tampoco le puedes cortar su forma de llegar a los alumnos, pero sí le puedes decir, mira, acá queremos, este es nuestro objetivo, y en el syllabus vamos determinando un poco los puntos de encuentro, ¿no? Pero relacionados al mismo objetivo. Al mismo objetivo, sí. Claro. De lo que me cuentas, no solamente están formando actores y actrices, sino profesionales de la actuación, que una vez lo hablamos aquí con Javier Valdés, crear profesionales de la actuación y que vean su profesión como un negocio, como algo de lo que tienen que vivir, Sí. y que no es solamente quedarnos esperando a que nos llamen de un casting o algo por el estilo, sino hacer lo propio nosotros si es que es necesario, hacerlo real. Entonces, me parece interesante que no solo estés dando herramientas para ser mejores actores, sino para ser mejores profesionales, mejores personas, y eso me parece crucial. O sea, en nuestro caso el objetivo es generar artistas líderes, ¿no? Que puedan liderar su carrera y que puedan acoger a otras personas también. O sea, eso creo que es, o sea, si lo resumimos, ¿no? Es actores líderes con herramientas autogestoras. Yo quería hablarte de algo más relacionado al workshop porque yo sé que tú lo ves sola. Sí. Y no es fácil. No. Yo veo esto solo y no es fácil. Sí. Entonces, no me imagino cómo será llevar una escuela y una academia que es tan constante y que lleva grandes profesores y que tiene varios alumnos, tú sola. Que tiene que haber, de todas maneras, una motivación distinta y natural que te haga seguir haciéndolo. Sí. O sea, que el camino ha sido distinto en cada etapa, ¿no? Sí es rudo hacer un negocio en general. O sea, cualquier negocio requiere tiempo, requiere dedicación, requiere aprender. Uno también cuando hace un negocio no empieza sabiendo todo. Para nada. Entonces te lanzas a la piscina, un poco lo que decíamos, y en el camino van pasando cosas. Y esas cosas que van pasando las vas aprendiendo como emprendedor y vas corrigiendo y es prueba y error todo el tiempo, ¿no? Al principio yo hacía todo sola. No sé cómo, pero lo hacía sola. Te juro que no sé cómo. Luego tuve un socio, no funcionó la sociedad, él se retiró, fue corta, igual la sociedad fue más o menos de un año, menos de un año en realidad. Y además cuando él se retiró, fue un momento en el que yo estaba sola y con pocas herramientas. Pero ya estaba todo ongoing, ¿no? O sea, claro. Ya teníamos clases y todo. Entonces, yo siempre he dictado clases. De hecho, antes de tener la escuela, yo dictaba en otras escuelas, dictaba en las universidades, dictaba en otros lados. Siempre me gustó mucho enseñar, pero no tenía el tiempo porque yo paraba grabando. Entonces, lo que hice fue hacer una pausa un ratito y dedicarme a abrir la escuela y jalarme a otros profesores para yo poder tener también tiempo de poder hacer mis cosas, ¿no? Como actriz. Entonces, cuando empecé el camino, cuando mi socio se fue, yo entré en una depresión súper grande. No por el socio, sino porque era mucho estrés, era mucha responsabilidad. Todo, claro. Era la primera vez que hacía un negocio y yo no sabía todo lo que implicaba. Había muchas cosas que yo no sabía de marketing, de contenido, de mil cosas que he tenido que aprender en el camino. Yo era actriz, no sabía mil cosas, o sea, no sabía de publicidad, no sabía de nada. Entonces lo que tuve que hacer fue en tiempo récord aprender. Claro. Y yo no sé cómo, yo hacía todo. O sea, empecé a aprender todo y tenía por ahí a una persona o dos personas que me ayudaban. Y lo que yo hice fue rápidamente meterme a estudiar. Y a la par hice un equipo de trabajo, que eso es difícil encontrar, justo lo hablábamos antes,
es difícil encontrar un grupo humano que realmente, en el que puedas confiar y que te realmente hagan la chamba. Y que vayan en la misma línea en la que tú estás yendo. Exacto, que estén alineados, ¿no? Es difícil. Entonces, a mí me pasaba, al principio yo vivía muy estresada porque mis vendedoras una tras otra, entonces era como que, y yo me metía a vender, o sea, yo he pasado por todo. Creo que lo más importante que me dejó Workshop también, que luego lo veo y hice lo mismo con la actuación, es que tú como líder o como jefe tienes que pasar por todo, o sea, tienes que estar en todo, o sea, tienes que meterte a vender, tienes que meterte a todas las áreas que tenga tu empresa o tu negocio para saber cómo funcionan y luego hacer que funcione con alguien más. Entonces yo he vendido en la escuela casi, o sea, todo el inicio lo vendía yo y mi vendedora, y la que más vendía era yo, ¿entiendes? Pero porque yo tenía que entender los procesos primero. Sobre todo para saber cómo quieres que se hagan, ¿no? Porque por ahí si tú contratas a alguien que haga, no sé, publicidad, pero tú nunca has hecho publicidad y no sabes cómo se hace, de repente estás haciendo cualquier cosa y tú no te das cuenta. Sí, igual también un negocio va creciendo, ¿no? Entonces siempre hay nuevas necesidades. Entonces ahorita, por ejemplo, yo estoy en un momento en el que he podido descansar un poco más porque logré tener el equipo que yo necesitaba. Entonces tengo a las chicas que trabajan conmigo, Yuli, que es un amor, que es mi asistente, que no sé si quería, sin ella no viviría, pero digamos, tengo un equipo ahora grande y ese equipo hace que las cosas sucedan cuando yo no estoy. Entonces tengo la plena confianza de que ahorita me acabo de ir una semana de viaje por mi cumpleaños, nunca hubiese podido hacer eso hace un año, de ninguna forma. Entonces también hacer empresa, porque nosotros como actores también tenemos que hacerlo con nosotros como imagen, hacer empresa no es fácil, pero tampoco es imposible, y a la vez es muy gratificante cuando sabes que todo el esfuerzo que tú le estás poniendo, uno, va a traer resultados, y dos, tener la disciplina para hacerlo. Y número 3, saber que siempre te va a necesitar, porque siento que la gente está muy floja. Es que sí, pues, o sea, todo el mundo está esperando el éxito rápido, la plata rápido. Que pase todo para ayer. Sí, y nada te va a hacer millonario la primera, manjas, y nada te va a resultar de la primera, y van a haber momentos miércoles, y ya, y creo que lo que un negocio te enseña es eso. Yo no sé si Workshop seguirá más tiempo o no, pero lo que me está enseñando este pequeño negocio, son cosas que no he aprendido en toda mi vida. O sea, son cosas como aprender a que las cosas no son así, aprender a que cuando son hay que aprovechar y hay que subirse en esa ola, y cuando no son hay que meterle con todo para que sean. Y eso no va a parar. Y ser constante, sobre todo. Sí, y eso no para. Sí, y que sobre todo, pase lo que pase, creo que ha sido lo clave en todo lo que hemos conversado, el propósito claro, ¿no? O sea, saber por qué estás haciendo las cosas, de dónde están haciendo las ganas, de dónde están haciendo este amor por compartir el conocimiento, o por interpretar un papel, o por entrar a tal trabajo. Creo que cuando tienes tu propósito claro y tienes la meta clara y sabes quién eres y por qué estás haciendo las cosas, pueden pasar 1000 cosas, pero vas a seguir surfeando la ola porque tienes claro tus principios. Sí, y también, o sea, hay momentos en donde uno también se aleja de eso, ¿no? O sea, claro. Hay momentos en donde te alejas de las cosas que tú antes creías, ¿no? De acuerdo. O las modificas, o sea, modifican el camino, o te alejas sin darte cuenta y luego te toca volver a montarte, ¿no? Como pasa en la actuación también, que a veces caga fuera del water. Claro, sí. O sea, que a veces pasa que también te elevan hasta acá y tú crees que eres ¿no? Y no. Y termina la novela y... ¿Y luego qué? ¿Qué eres? Claro. ¿No? Entonces, justo el otro día estaba pensando, y lo puse en mis redes también, que es que nosotros nos entrenamos para el duelo como actores, y que vivimos un duelo constante, porque compartes con un grupo de personas durante una cantidad de meses cosas muy íntimas que a veces alguien que no es actor no lo va a entender, pero el vínculo que tú puedes generar con un elenco es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y cuando termina la obra, hay una cosa, o cuando termina la novela, o lo que sea que estés haciendo, hay una cosa, un vacío, un duelo que tienes que pasar y aprender a pasar rápido. Pero hay un duelo, siempre. Sí. Hay un duelo con tu personaje, que ya lo vas a dejar y ya no lo vas a volver a actuar. Y hay un duelo con tus compañeros, que ya no los vas a volver a ver como antes.
Entonces nos entrenamos en el duelo constante y es bien fuerte, ¿no? Pero creo que ese entrenamiento también, o sea, si yo no tuviese ese entrenamiento como actriz, no podría ser un negocio. Porque en un negocio también tienes duelos todo el tiempo y tienes que aprender a que eso no te manda la miércoles. Cuando a mí me deprimí por lo de mi socio, yo me sacaba las lágrimas y seguía trabajando. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, yo creo que el teatro, no solo el teatro, creo que es la vida, solamente que en el teatro lo vemos más porque él está ahí presente Más todo presente, el tiempo. claro, sí. Pero no todos estamos entrenados para aprender a entrar y salir del duelo y saber que es parte de la vida, ¿no? Sí, no, me parece crucial lo que estás diciendo porque no solamente sucede, sino que estamos acostumbrados a no hacerle caso y a querer omitirlo y que no pase. Y es parte de, y está bien que suceda. Entonces, a veces postergamos mucho el duelo y luego nos choca más fuerte. Sí. Y a veces es automático porque sales de un proyecto y entras a otro y a otro y a otro y no tuviste tiempo para pasar por ese duelo y luego te vienen los tres de golpe, pero qué bonito que lo digas porque lo haces normal, lo haces natural y que lo sepan, ¿no? Es parte de pasar por momentos jodidos, es parte de pasar por momentos donde no sabes qué viene, donde no sabes si está valiendo la pena o no está valiendo la pena, pero tarde o temprano los resultados que pueda tener lo que estás haciendo se te van a aparecer enfrente y vas a decir todo valió la pena. Y si no, te tocará replantearte, pero replantearte y seguir, no lamentarte porque tómate tu tiempo de sufrirlo de repente, pero que eso no te limite, porque creo que si te limita ya no es responsabilidad de otras personas más que tuya. Sí, no, y creo que también aprender del duelo, que más que llorarlo, o sea, que porque a veces la gente ve el duelo como sufrir, claro. Es más bien aprender de tus errores nomás. Sí. O sea, saber que ya esto que pasó, o sea, aprender tus errores o aprender de lo que ya vivido, ¿no? O sea, que no quedarte en el pasado, tampoco quedarte en lo que puede ser, sino quedarte en lo que te está pasando en ese momento. Y con eso que te estás yendo, ¿qué es? ¿No? Claro, y empezar a construir desde ahí. Exacto. Sí, 100%. ¿Estás en una obra? Sí, estamos haciendo Separados, que es una obra, justamente que era sobre la separación. Mi personaje está escribiendo una tesis sobre las separaciones y alrededor de eso empiezan a aparecer varios personajes que inspiraron mi tesis, mientras que mi pareja, que es Carlos Palma, está tratando de pedirme matrimonio durante toda la obra y parece que nunca lo va a poder hacer. ¿Es cómica? Es comedia, es una comedia súper divertida. Estamos Adolfo Aguilar, Carlos Palma, Fiorella Luna y yo. Carlos Palma y yo somos pareja y Adolfo y Fiorella son otra pareja. Hacemos varios personajes. Lo chévere de esta obra es que bueno, son ciertos personajes principales que son Felicitas. O sea, cada uno tiene su personaje principal, pero tenemos como 5 o 6 personajes más que hacemos. Creo que por ahí hay alguno que hace como 11 personajes, eso es un montón. Pero nada, súper feliz, la verdad es que es una obra que la gente se va a divertir un montón, se van a súper identificar, habla del amor, de cómo es que, o sea, de si el amor ahora debe ser romántico o no, hasta qué punto, ¿no? Interesante. Lindo, en verdad es súper divertido, se van a matar de risa. Carlos Palma, que es un... Te juro que no me puedo aguantar la risa con él, ya le he dicho que por favor en el escenario no me haga bromas. Pero hemos hecho una química bien bacán, bien bacán y quiero que la vean. Vayan al teatro, estamos en el Teatro Ricardo Palma. Desde el 16. Desde el 16 de mayo. Las entradas de hecho ya tuvieron la primera función. Esto sale el 20 de mayo, así que ya para este entonces hemos hecho la primera función, pero vayan, compren sus entradas, vengan a ver la obra, porque ahorita además creo que en ese momento creo que todavía vamos a estar en preventa por una semana más, así que pueden aprovechar. Perfecto. Y ya, pero la obra está súper linda y el equipo también es lo máximo. Sí, no, vayan a ver Separados, Ricardo Palma, desde el 16 de mayo ya empezó, vayan a comprar sus entradas. Yo no dudo en lo absoluto que es una gran obra, así que vayan a verla. Sí, se van a divertir mucho. Bueno amigos, ese ha sido este nuevo capítulo de La Cuarta Pared. Creo que hemos hablado de cosas muy reales, muy tangibles, cosas que pasan y que no queremos decir que pasan porque nos da miedo. Pero que son reales y sepan que son reales, que le pasan absolutamente a todos y que es parte de... Así que nada, gracias Lilian por haber venido. Gracias a ti por la invitación y por la conversación. No, gracias a ti, gracias a ustedes por ver, gracias por a la Coffee Road por darnos este espacio una vez más y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!